Estamos en la lección 37, Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, desde el versículo 10, a ver si terminamos con el capítulo. Tenemos 20 versículos para andar. Vamos a ir, nos gusta ir paso a paso porque sacamos principios, ¿no?, para nuestras vidas y tratamos de entender el texto. Pero hoy vamos a ver los resultados de la envidia y la importancia de andar con prudencia o sabiduría. Resultados de la envidia y la importancia de andar con prudencia, y con prudencia queremos decir con sabiduría. De andar, la palabra andar es un modismo bíblico que significa vivir, la importancia de vivir con prudencia, sería nuestra forma de hablar, ¿no? De vivir con prudencia o sabiduría. Nos dice entonces el verso 10, verso 9, después de que hubo este pacto con David y Jonatán, y Saúl comienza a tener celos, ya que componen una canción donde alababan a David más que a él en su cántico. Y Saúl, en vez de ver esto como algo que engrandecía su casa, ya que David pertenecía a su familia, estaba casado con su hija, o se iba a casar con su hija, vio esto con celos y no le gustó, no le agradó, y termina el versículo 9 diciendo que no miró a David con buenos ojos. Y quizás de ahí viene la palabra del mal de ojo, cuando no miramos a alguien con ojos agradables. Y claro, en nuestra cultura latina y en otras culturas nos referimos cuando un recién nacido, ¿no?, y una persona tiene una mirada muy fuerte y se cree que le puede transmitir algo, malos deseos, lo que sea, pero esto de no mirar a alguien con buenos ojos es lo que nuestra cultura latina traduce como el mal del ojo, que es superstición, nada que ver. Pero acá, no mirar bien a David con buenos ojos, esto es lo que sucede, versículo 10. Aconteció al otro día, o sea, inmediatamente después de todo esto que sucedió de que ganó la batalla contra Goliat, contra los filisteos, Jonatán lo ama, se unen, el papá ve que su hijo está interesado en apoyar a David, la gente lo aplaude. Después de que todo esto pasó, dice, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, como que la locura tomó posesión de él. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y hemos visto que ese espíritu malo de parte de Dios es que Dios permite, porque él abandona a Dios, entonces sale de la protección divina y entonces Dios permite que un espíritu malo lo atormente. No es consecuencia de alejarse de Dios de parte de Saúl. Saúl no tenía una relación correcta ni estrecha con Dios. ¿Okay? Acá el texto nos está diciendo que hemos visto que todo lo que Saúl había hecho o hacía era para recibir alabanza de las personas. Y es por eso que cuando él escucha que otro es alabado más que él se molesta. Y esto es interesante porque si estamos hablando de la envidia florece, brota cuando vemos que otros reciben más reconocimiento que uno. O cuando nos comparamos con otros y vemos que otros tienen más potencial en ciertas áreas que uno. Otros hacen mejores cosas que uno o sobresalen en ciertos servicios, ministerios, habilidades que uno. Entonces, si uno no sabe gozarse con los que se gozan, si uno no sabe ver eso como la mano de Dios a favor de un creyente y de la comunidad de creyentes para edificar la iglesia, si uno no ve eso, es muy fácil que uno se moleste y dé a luz a la envidia. Y Saúl, como se centraba en él, y él tenía que ser el número uno, y él tenía que ser reconocido, y él tenía que, Samuel, ven conmigo por lo menos para el sacrificio, para que los líderes y el pueblo no piense mal.
todo era apariencia. Ese era Saúl como líder. Él se había formado un ídolo de la apariencia en donde él mismo se adoraba a sí mismo. Entonces él no pudo soportar que otro tenga ese lugar, y acá es donde este espíritu maligno entonces lo aflige. Y esta es una mala señal cuando un líder, un siervo líder, resiente o se siente amenazado por el éxito de otro, especialmente de un subordinado. Aunque he escuchado casos cuando pastores tienen celos de sus diáconos o envidia de sus diáconos, o celos de los maestros de escuela dominical, o envidia del ministro de jóvenes, etcétera, etcétera, siguiendo el ejemplo de Saúl. Ahora, los celos y la envidia nacen del corazón. De ahí nuestro Señor Jesucristo dice, salen los malos pensamientos, del centro de nuestra voluntad, del corazón. Hay que cuidarnos de los celos y la envidia. Y entonces la pregunta que nos debemos de hacer en este autoexamen es cómo reaccionamos cuando aquellos que están a nuestro alrededor tienen éxito, les va bien financieramente, son promovidos, tienen una herencia, de repente alguien se muere en la familia y mira, qué buena suerte, dicen, ¿no? Ni la trabajó ni la sudó y mira, está en mejor posición que uno, o compran casa nueva, o renuevan su casa, son promovidos. ¿Cómo reaccionamos cuando todo eso sucede? Porque la tendencia es sentirnos mal porque yo no puedo, o a mí me gustaría, o como quisiera tener. ¿Cómo reaccionamos cuando personas de nuestra iglesia se van a otra iglesia y vemos que esa congregación crece y la nuestra no? ¿Viene la envidia y los celos? Tenemos que siempre estar chequeando nuestro corazón de brotes de envidia y celos. ¿Ok? ¿Cómo debemos de nosotros actuar? ¿Cuál es el paradigma bíblico? Debemos de bendecir, siempre bendecir, orar por aquellos que nos persiguen o por aquellos que quieren causarnos mal y alegrarnos. ¿Ok? Los celos y la envidia es una señal de debilidad en la persona y en los siervos díledes. ¿Ok? Señal de debilidad, no debe de haber. Saúl dijo, no le falta más que el reino. Esta es una reacción típica, exagerada de los orgullosos e inseguros. Porque esta es otra raíz de la envidia y los celos. Hemos dicho que el orgullo es parte de la raíz. La otra raíz es la inseguridad en la persona. El no saber cómo Dios lo ha probado y lo está usando para bendecir y edificar la vida de otros. Está inseguro porque siempre está viendo al que está a su lado o al que está siendo prosperado, o se está enfocando en lo que Dios está haciendo en otros, y esa inseguridad que siente en su posición con Dios o en el ministerio que Dios le ha dado, esa inseguridad le hace brotar envidia o celos. Así que el orgullo y la inseguridad son dos cosas que debemos de poner en oración ante Dios, examinarnos, como David escribió en el Salmo 139, que Dios examine nuestro corazón. Ahora, hay otra cosa que Saúl también tenía, que es otra raíz de los celos y la envidia. Entonces estamos acá viendo la raíz detrás de los celos y la envidia, ¿ok? Estamos hablando del orgullo, estamos hablando de la inseguridad o una persona insegura, y otra es culpabilidad. Saúl tenía una conciencia culpable. Él recordaba cuando Samuel el profeta le había dicho, Jehová te ha desechado como rey de Israel, ha escogido a otro. Tú no le obedeciste y Dios te ha desechado a ti. Así como mi manto, has agarrado mi manto y se ha roto, así Dios ha roto el reino de tus manos y se lo ha dado a alguien mejor que tú. Entonces la culpabilidad también es otra raíz de los celos y la envidia, cosas que debemos de chequearnos ante Dios.
¿Okay? Si Saúl hubiera sido un hombre honorable, íntegro, obediente a la palabra de Dios, no estaría en esta posición. Y nosotros no queremos estar en esta posición. Saúl quizás constantemente entra en una paranoia, vamos a ver por qué entra en una paranoia, constantemente se pensaba y se preguntaba, ¿cuándo me quitará Dios el trono? Tenía que estar mirando por detrás de sus hombros. ¿Quién se levantará para reemplazarme? ¿Quién me va a traicionar? ¿Quién va a apoyar a David? Mi hijo no me apoya, mi hijo prefiere a David. Esa inseguridad nacida de la culpa, esos celos exagerados por los elogios dados a David, por la popularidad que tenía David, todo eso, lamentablemente, atormentaba a Saúl. Atormentaba a Saúl. Y es por eso que él no miró con buenos ojos a David. Entonces, para terminar esta parte de la envidia, porque Saúl va a tomar la oportunidad de querer asesinar a David, va a cometer el primer atentado contra David. Queremos decir que la envidia, como mencioné a Santiago la semana pasada, es esa emoción diabólica como fuego dentro nuestro que comienza a arder y a molestar a la persona de tal manera que ya no miramos a otros igual. Hasta nuestra mirada hacia esa persona cambia. Y si ustedes quieren conocer a personas envidiosas, mírele bien la mirada. Mírele bien cómo los mira. Especialmente cuando está teniendo éxito o otros los están reconociendo en ciertas áreas. Mira a esa persona cómo lo mira. Porque la envidia saca lo peor de uno. ¿Ok? El primer atentado contra David, versículo 10. Versículo 10 dice que Saúl tenía la lanza en la mano. Este espíritu malo que entró en Saúl, recuerden que el espíritu de Dios se apartó de Saúl en 1 Samuel 16:14. El espíritu de Dios entró en David, vimos eso en 1 Samuel capítulo 16. Y entonces David fue traído a la corte de Saúl para tocar música como lo había hecho antes. Nos dice el texto también que Saúl desvariaba en medio de la casa. Desvariaba. ¿Qué quiere decir esto? Que hablaba palabras ociosas. Balbuceaba como un hombre que no estaba en sus cabales. Estaba en un estado mental agitado, Saúl. Alguien parecido pasó por una despersonalización total de su vida y fue el rey Nabucodonosor. ¿Se recuerdan cuando estudiamos a Daniel? Y Daniel le profetizó le interpretó los sueños y le profetizó lo que significaban los sueños y cómo el rey Nabucodonosor de Babilonia era ese imperio o esa estatua de oro, la primera parte de la estatua, y en vez de él someterse a Dios y dar gloria a Dios, aunque lo reconoce en ese momento, termina erigiendo una estatua y manda a todo el mundo a adorarla. Que los amigos de Daniel no quisieron adorar y lo mandaron a encender el horno 7 veces. Ok. En uno de los sueños que tiene este Nabucodonosor es que iba a terminar convertido en una bestia del campo. Y Dios le dio cerca de un año después de la interpretación de Daniel, esto está en el capítulo 4, para que Nabucodonosor tuviera un año en examen, meditación, reflexión. Pero vemos que en este año, porque Daniel le dice, haz el bien, haz justicia, o sea, lo llama al arrepentimiento, pero no sucede eso y se cumple la profecía de Daniel que termina convertido en el primer hombre lobo, enloquecido. Y vimos que el orgullo tiene ese efecto en la vida de las personas. Dios odia el orgullo
o al orgulloso, porque el orgullo tiene el efecto de enloquecernos, tiene el efecto de hacernos no ver bien, de magnificarnos a nosotros mismos, de vernos nosotros mismos como el centro del universo y no entender entonces lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque yo soy el centro de mi vida. Yo soy el que tengo que elevarme y sobresalir. El orgullo tiene ese efecto de llevarnos a la locura si no lo chequeamos. La Biblia dice a la necedad. Y otra palabra para necedad es una persona tonta, estúpida, que no tiene sentido porque no puede ver el sentido común de las cosas. Dios, en la perspectiva de Él, cuando nos sometemos a Él y tenemos una buena autoestima de nosotros, no inflada, no nos sentimos amenazados, pero una autoestima en donde sabemos que necesitamos de Él, nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad de afirmarnos en Él para sentirnos fortalecidos, para sentirnos dignificados y valorados. Yo necesito de Dios, no lo puedo hacer aparte de Él. Eso es lo que quiero decir con una autoestima saludable. No que, como hoy en día, autoestima saludable se llama terapias yoyistas, ¿no? Donde yo me digo, yo me amo, yo me quiero, tú eres bella, tú no. Yo me estoy hablando este lenguaje todos los días para poder convencerme que yo sí puedo, yo me amo, yo me quiero, yo no. Bíblicamente, un autoestima saludable, según Romanos 12:3, dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo. Un autoestima saludable es uno que se ve a sí mismo como Dios lo ve. Y como Dios nos ve como personas pecadoras, imperfectas, en necesidad siempre de estar conectados con nuestro Creador y Padre Celestial. ¿Ok? La necesidad que dependemos del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En ninguna parte de la oración del Padre nuestro dice, elévame, agrándame, ayúdame a ser mejor. En ninguna parte de esa oración que nosotros queremos ser mejores, es el resultado de nuestro caminar diario con Dios, ser mejores personas. Pero en ninguna de esa oración el centro es el hombre o la persona. El centro es el reino de Dios y su voluntad en la sociedad y en mi vida. Entonces, el orgullo entorpece la mente a tal punto que nos puede enloquecer. David tocaba, tenía manos hábiles, tenía un corazón humilde. David, que llegó a ser el general en el ejército de Saúl, porque lo mandaba a las campañas militares, el que llegó a ser famoso en todo Israel, que tenía mujeres cantando y danzando, componiendo canciones, no tuvo ningún problema en regresar y agarrar la guitarra. En aquel tiempo, como una guitarra era un arpa, pero es más como una guitarra, y hacer este trabajo humilde de ministrar al rey. De ser el general, ¿eh? El que mataba, el más, agarrar la guitarra y tocarle al rey para que se tranquilice. Eso es como bajarte. Y eso refleja el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Yo, siendo el maestro, les he lavado los pies, así ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Esa es la manera como opera el reino de Dios. El mayor será el que sirve. El primero será el último. Las cosas están al revés a nuestra perspectiva humana y lógica humana. Si ustedes quieren avanzar, empiecen a servir y a ponerse al final. ¿Qué significa eso? Hay una comida en la iglesia. Llegó más gente de lo normal. Siempre llega más gente cuando hay comida porque la gente trae a su familia y así todo el mundo se alimenta, ¿no? El almuerzo. Si significa que yo no como para que otros coman, eso es humillarse. Si significa que no llegué al roast beef o al pollo, a la carne, porque hubo otras personas que llegaron para que escuchen el evangelio, la palabra de Dios, eso es humillarse. El decir, ¿y esta gente quién los invitó? No. Ellos no trajeron nada, yo traje. Eso es orgullo.
Ese es Saúl, el centro 1. David demostró el corazón de nuestro Señor Jesucristo y no tuvo ningún problema de ser comandante general, canciones. Ahora le tocaba a su rey. Y nos dice que Saúl con su lanza pensó entonces clavarle a David y David lo evadió 2 veces. El espíritu malo que se movía, que influenciaba sobre David, impulsó a Saúl a atacar a David. ¿Ok? Lo impulsó, lo influenció. Ahora, no fue un accidente, hay intención, clavaré a David a la pared. ¿Ok? Él quería matar a David, pero David entonces lo evadió 2 veces. David no levantó la lanza y se la arrojó de regreso. David no se puso a la defensiva, hubiera tenido quizás razón en autodefensa. Hería al rey, autodefensa, o lo maté, él se siente en el trono. Simplemente dice la palabra de Dios, lo evadió. Lo evadió. Sí, David tenía un corazón diferente. Y eso es lo que Dios quería de David, o quiso de David. David no iba a tomar el trono por sí mismo, aunque él sabía que le pertenecía porque había sido ungido. David quizás pensaba, y esto tiene que ver con sus salmos, Dios, tú pusiste a Saúl en el trono y yo sé que yo voy a ser el próximo rey porque tú me diste tu promesa y tu unción, pero sacar a Saúl no es mi asunto, pero tuyo. Yo no lo tocaré porque es una autoridad designada por ti. Tú comenzaste su reinado, así que tú termínalo. ¿Y qué ejemplo a modelar respeto y sometimiento? Porque esto es algo que muy pocos entendemos hoy en día. ¿Ves que el Señor nos habla de orden y estructura? Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santo, lugar santísimo, una vez al año para poder, no es que cualquiera podía hacerlo. Dios ha puesto al esposo como cabeza espiritual, Dios ha puesto a líderes en la iglesia para dirigir a la congregación. Y entonces, ¿qué con estas oficinas? Porque así se llaman. El rey es una oficina, el profeta en el Antiguo Testamento era una oficina, ocupaban un cargo, un ministerio, igual que el esposo, es una oficina, ocupada por personas imperfectas, débiles. Pero Dios nos dice que nos sometamos a lo que eso significa, la oficina. Someternos, porque eso tiene valor, a pesar de que el que está sentado en esa oficina, como Saúl, no se merece el sometimiento de David. No se merece la fidelidad de David. Pero David respetaba esa oficina, el trono. Ahora, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no podemos respetar las oficinas del pastorado, del esposo como cabeza espiritual, a pesar de que son hombres, que pueden ser hombres como Saúl, los que están ahí sentados? Pero Dios nos ha dicho que respetemos esa oficina. Estoy usando la palabra oficina para decir al cargo que Dios le ha puesto sobre estas personas, ¿no? Los hijos con el respeto, el honor a los padres. David lo hizo y esto nos revela algo del corazón de David, porque hemos hablado que queremos tener un corazón como David lo tenía, de acuerdo o conforme al corazón de Dios. Y acá estamos aprendiendo que David no tenía ningún problema en humillarse, sabiendo que él era el rey, y someterse y respetar a ese rey que no se merecía estar en ese trono, pero él no lo iba a tocar porque se sometía al rey. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí que si me toca un esposo mal geniado, no estoy hablando de abuso, mal geniado, tosco, rudo, picapiedra, cavernícola, ¿qué me hace pensar, no lo voy a respetar ni no me voy a someter porque él no se merece? Cuando es ser cabeza espiritual lo que yo me tengo que someter, esa función es la que Dios me está llamando por lo que significa eso. No me está diciendo sométete si él es digno de someterse, porque entonces
muchos no llegarían. Es por lo que ellos representan ante Dios, aunque no se lo merecen, como Saúl no se merecía. Entonces acá estamos conociendo un poquito del corazón de David, algo que a Dios le agradaba. Voy a parar acá. ¿Ves que no hemos avanzado? Nos vamos a quedar en el versículo 12, porque Saúl terminó respetando a David. Saúl terminó respetando a David porque sabía que Dios estaba con él. Y entonces la próxima vez que nos reunamos vamos a hablar un poquito acerca del ser prudente. Hoy quizás nos hemos enfocado en la raíz de los celos y la envidia, hablando de esas tres raíz que crecen como los celos, el orgullo, la inseguridad y la culpabilidad. ¿Okay? Hemos hablado un poquito acerca del corazón de David, un corazón humilde y listo a servir. Hemos hablado acerca de la oficina, que es lo que Dios nos manda a someternos. ¿Okay? Y no tiene nada que ver con la persona que lo está ocupando, sino por lo que eso representa. Y entonces la próxima semana hablaremos un poco más de la prudencia. Vamos a parar acá y ya la próxima semana entonces concluimos con el capítulo 18. ¿Está bien? Y así nosotros tenemos nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Entonces voy a terminar acá.